con muchísimo placer, con muchísimo gusto en el día de hoy, por distintas razones, a la cátedra a Antonio Moles Caubet, que es el espacio digital del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela. Un espacio que siempre tuvimos presencial allá en la sala Antonio Moles Caubet del Instituto, en la ciudad universitaria, donde nos reuníamos semanalmente para conversar sobre temas de actualidad en materia de derecho público, en algún área del derecho público, pero que bueno, por razones que ya todos conocemos, quedamos obligados a no reunirnos presencialmente y afortunadamente uno cuenta con grandes colaboradores, en este caso con Universitas Fundación, que nos brindó su plataforma para continuar, no en el mismo formato, pero sí algo que le puede dar continuidad a estas reuniones periódicas, ya no son semanales, sino mensuales. El primer miércoles de cada mes nos reunimos aquí en torno a un especialista en un tema de derecho público, de derecho internacional público, como es el caso del día de hoy, de derecho constitucional, de derecho administrativo, de finanzas públicas, para conversar, ¿no? El especialista conversa y luego nosotros le podemos hacer preguntas. Les digo eso, ustedes podrían perfectamente a través del chat formularle preguntas y él amablemente, con todo gusto, seguramente les responderá. Es una de las razones de mi contentamiento es el hecho pues, de que están ustedes aquí, de que nos estamos reuniendo en la última reunión de este tipo en el año 2022, pero el año que viene continuaremos, ya les avisaré. En segundo lugar, porque por el tema es de una grandísima actualidad, no podemos, ningún venezolano puede dejar de estar pendiente de lo que ocurre con la reclamación por el terreno venezolano del Esequibo hacia acá, y ya nos lo explicará el profesor Faúndez. Y bueno, otra de las razones por las cuales estoy muy contento es el hecho justamente de contar con Héctor Faúndez Ledesma. Él es un especialista en muchas áreas del derecho público y en este tema se lo conoce perfecto. Y hace unos días yo lo vi en una charla presencial que me pareció excelente, muy buena, y yo estoy seguro que la de hoy también ya nos dará también muchísima información y sus opiniones, sus perspectivas sobre este caso que a todos nos atañe, a todos nos importa, ¿no? Héctor Faúndez, especialista en derecho público, en derecho internacional público, fue miembro del instituto, incluso fue director del Instituto de Derecho Público. Compartimos mucho tiempo allí en el instituto, se discutían temas de distinta naturaleza en el instituto, en la época en que estábamos mucho más, digamos, numerosos en el instituto, pero ahora que estamos un poco desperdigados y que ya Héctor no forma parte de la plantilla, porque, bueno, muy justamente está jubilado, sin embargo, fíjense cómo estamos aquí de nuevo y estoy viendo entre los participantes personas, bueno, también súper entrañables, como el profesor Alan Bruer Cañías, quien fue, no el fundador, pero el impulsor de la nueva etapa del Instituto de Derecho Público, justamente fue director del instituto en la época en que estaba Héctor Faúndez y muchos otros profesores que habían venido de la diáspora a la inversa, digo yo, pues cuando las dictaduras estaban allá y esto era una especie de refugio de una cierta democracia, una cierta libertad, y bueno, gracias a Dios que pudieron encontrar aquí su refugio porque aportaron muchísimo para el país y para el, digamos, enriquecimiento de la doctrina jurídica venezolana. Bueno, Héctor es uno de ellos. Él es hoy académico de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, muy merecidamente también. Tiene muchísimos títulos, doctor en Londres, muchos títulos que no se los voy a repetir porque seguramente ustedes lo conocen. Y en realidad lo que vinimos fue a oírlo a él. Él va a hablar entonces de la controversia, la reclamación venezolana por el Esequibo y qué se puede hacer hacia el futuro en ese tema. Entonces, después, como les digo, pueden hacer ustedes preguntas sobre observaciones, comentarios sobre lo que él nos esté diciendo. ¿Okay? Así que le vamos a dar la palabra a Héctor
Y bueno, estamos atentos a lo que nos vas a decir, Héctor. Muchas gracias, te doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gustavo, por esta invitación a participar en este espacio creado por nuestro querido amigo, a quien veo también que se ha unido a esta sesión, al profesor Alan Bruber Carías, quien fuera durante muchos años no solamente director del instituto, sino que también una persona que impulsó las actividades del Instituto de Derecho Público en la Universidad Central. Saludo también a mi querido amigo Rafael Badel, vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y a todos los que se han unido a esta sesión para los efectos de permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la controversia del Esequibo. Siendo este un instituto de derecho público, voy a omitir toda referencia a qué es lo que está en juego, en este caso, cuáles son las raíces históricas de este conflicto, e incluso ni siquiera me voy a referir a los numerosos instrumentos jurídicos que de una u otra manera son pertinentes en esta controversia, para concentrarme exclusivamente en los últimos 4 años y medio. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos poco más de 4 años y medio, desde marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda en contra de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia para los efectos de, dice la demanda, que se reafirme, para que se confirme, perdón, la validez legal y el carácter vinculante del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Que se confirme la validez del laudo arbitral. Ese es el argumento, lo que pide esencialmente Guyana, y por supuesto que se le dé efecto al mismo, lo cual significa que deba respetarse la frontera señalada en dicho laudo. Ahora, en su argumentación, Guyana sostiene en la demanda, en primer lugar, que el laudo es válido y que por eso pide que se confirme. El laudo es válido porque existe un principio básico, esencial en derecho internacional, que es el de la cosa juzgada, o el de la res judicata, como se le menciona también muchas veces en este texto. El principio de la cosa juzgada, como argumento central de la tesis de Guyana, resulta extremadamente fuerte. Un argumento muy sólido, porque efectivamente la cosa juzgada es una piedra angular dentro de la estructura, no solamente del derecho internacional, sino que del derecho en general. En los casos de las leyes e incluso de las constituciones, uno las puede ver como una especie de experimento social. Y si esa ley no es adecuada a la realidad social, se puede modificar, se puede cambiar. Y eso pasa incluso con las constituciones. Pero en el caso de las decisiones judiciales, se espera que sean definitivas y que pongan fin a una controversia. Que llegue un punto, que llegue un momento en que el asunto ya no se vuelva a discutir. Entonces, que el caso está cerrado. Eso está ampliamente reconocido tanto en la doctrina del derecho internacional público como en la jurisprudencia internacional, por lo que resulta ser un argumento extremadamente sólido al cual ya nos vamos a referir. El segundo argumento al que recurre la demanda de Guyana es a sostener que en el evento de que no hubiera cosa juzgada y que incluso paseándose por la posibilidad de que lo que ha impedido que llegue a cristalizar la cosa juzgada del laudo de París, aún así dice cualquier vicio procesal, cualquier elemento que pudiera conducir a la nulidad del laudo habría sido convalidado por la aquiescencia de Venezuela. ¿Cómo es que habría sido convalidado esto? Mediante su silencio durante 63 años.
63 años durante los cuales aceptó el laudo como válido, o por lo menos no dijo nada, no protestó, no lo llevó a instancias, no lo impugnó, no lo llevó a instancias internacionales, y por lo tanto esos 63 años harían, en opinión de Guyana, que hubiera operado la aquiescencia como otra regla fundamental dentro del derecho internacional, que haría que, no obstante estar en presencia de un acto defectuoso o viciado, ese estaría convalidado como consecuencia del transcurso del tiempo y de la conducta posterior de Venezuela. Cuestión o idea que también se podrá encontrar en los textos como el principio del estoppel o la doctrina del estoppel. Ahora, veamos un poco si frente a estos dos argumentos que plantea Guyana y que, como ustedes pueden ver, son suficientemente sólidos, Venezuela tiene algo que decir. Si es que el principio de la cosa juzgada es de naturaleza absoluta e irrefutable, entonces no se puede revertir bajo ninguna circunstancia, o si es una regla más o menos flexible, entonces que está también sujeta a determinadas condiciones. En 1625, el fundador del derecho internacional, nada menos que Hugo Grocio, decía que un laudo arbitral aceptado cuando se ha convenido en un compromiso arbitral, el laudo dictado por el árbitro tiene que ser aceptado y tiene que ser cumplido por esta, aun cuando de este, dice, emanare injusticia o iniquidad. Incluso en casos en que el laudo sea injusto o inicuo, decía el fundador del derecho internacional, ese laudo tiene que ser acatado y tiene que ser respetado. Era otra forma, si ustedes quieren, de presentar de nuevo la tesis de la cosa juzgada y del valor de la cosa juzgada. Y esta idea fue retomada también por otros jus internacionalistas, por otros fundadores del derecho internacional, particularmente por Pufendorf, que sigue muy de cerca lo sostenido por Grocio en esta materia, y también por Émeric de Vattel, aun cuando en el caso de estos dos últimos, con algunos matices, ya comienza a decirse, sí, tiene que respetarse el laudo, pero con determinados matices. Es que incluso el mismo Hugo Grocio decía que el laudo tiene que ser respetado por las partes, pero señalaba que el árbitro también está sometido a determinadas obligaciones y, por lo tanto, de allí se deduce claramente que si el árbitro es quien no ha respetado las condiciones impuestas por el compromiso, entonces ese laudo no tiene validez, es nulo y no produce el efecto de cosa juzgada. En la práctica internacional, lo cierto es que los laudos arbitrales y las sentencias incluso de los tribunales internacionales ocasionalmente han sido revisadas, han sido objeto de revisión. Incluso en el caso de los laudos arbitrales, esta revisión ha tenido lugar a veces en tribunales nacionales, no en instancias internacionales, sino que en tribunales nacionales, y a veces ha sido revisado única y exclusivamente por instancias políticas, por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, o por instancias legislativas, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos, en varios casos. En varios casos, curiosamente, casos y situaciones en los cuales el laudo arbitral había sido favorable a los Estados Unidos. En estas ocasiones, el secretario de Estado de los Estados Unidos, después de ser requerido por la parte perdedora en el arbitraje, sostenía que el laudo era injusto, lo cual es extremadamente interesante porque, mire, la nulidad o validez del laudo probablemente tendrá que ser analizada a la luz de defectos procesales en el laudo o de algún vicio
en la decisión misma, pero nunca en relación con la justicia de lo decidido. Y curiosamente, en estos casos, lo que se objetaba era precisamente eso, el hecho de que el laudo era injusto. El Departamento de Estado de los Estados Unidos analizaba la reclamación, en algunos casos de México, en otros casos de Haití, por ejemplo, en donde decía que si estaba comprometido el honor de los Estados Unidos, ese laudo no se iba a ejecutar. Esto es, ellos iban a revisar el laudo, esas instancias políticas o legislativas, porque a veces se hacía conjuntamente con el Congreso de los Estados Unidos, iban a revisarlo e iban a decidir en función de si los argumentos del Estado perdedor eran razonables y si efectivamente estaba comprometido el honor, para utilizar las palabras del secretario de Estado, el honor de los Estados Unidos. Bien, eso que está reflejado en la práctica de los estados, está recogido también en la práctica reciente de la misma Corte Internacional de Justicia, que ha examinado, que ha revisado, o antes de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que en más de una oportunidad han examinado y han revisado laudos arbitrales. Uno de los casos más recientes en la Corte Internacional de Justicia es el caso del laudo arbitral del rey de España de 1906, en donde la Corte falló a favor del Estado que pretendía que se ejecutara en los términos que había sido aprobado. Pero, no obstante eso, la Corte deja implícito de que, mire, un laudo, primero, puede ser revisado y segundo, un laudo puede ser declarado nulo por determinadas causales, algunas de las cuales se mencionan abiertamente allí y otras que se insinúan. Luego, si eso es lo que ha ocurrido en la práctica internacional, habría que examinar también un poco qué es lo que dicen los tratados internacionales, qué es lo que dice el derecho internacional mismo. Entonces, en el caso en particular el laudo de París, allí tenemos que remitirnos a qué es lo que decía el artículo 10 del compromiso arbitral suscrito por Venezuela y Gran Bretaña en 1897. Y según esa disposición, el laudo dictado por el tribunal arbitral sería definitivo e inapelable. Definitivo e inapelable. Esto es, una vez que una vez que el tribunal arbitral se pronunció, entonces no hay absolutamente nada más que hacer. Eso es. Lo segundo es que en los mismos días en que se estaba examinando el laudo, mientras se desarrollaba el procedimiento arbitral en París, se estaba desarrollando también en La Haya la primera conferencia internacional sobre arreglo pacífico de controversia. Y en esta conferencia, había dos temas centrales. Uno era el desarme y el otro era el arbitraje. Y en lo que concierne a arbitraje, se elaboró un texto, una convención que fue aprobada el 29 de junio de 1899. Esto es, meses antes de que se dictara el laudo. En esa conferencia no participó Venezuela y cuando se adoptó la convención tampoco ratificó esa convención Venezuela. Pero lo que la convención decía, a lo que ahora me voy a referir, es simplemente una codificación del derecho existente. Lo que hizo la convención fue simplemente declarar cuál era el estado del derecho internacional de ese momento. ¿Y qué es lo que dice? Que, de nuevo, en términos similares a los del artículo 10 del compromiso arbitral de 1897, dice que un laudo debidamente pronunciado es definitivo e inapelable. Definitivo e inapelable. Pero ¿cuál es la palabra clave aquí? ¿Definitivo o inapelable? No, ninguna de las dos. Lo que es determinante en esta convención
como se va a repetir en una serie de tratados bilaterales posteriores, de compromisos arbitrales posteriores, es que para que el laudo sea definitivo e inapelable, tiene que ser un laudo debidamente pronunciado. Eso es lo que genera el efecto de cosa juzgada. Eso es lo que hace que el laudo sea obligatorio y vinculante para las partes. Un laudo debidamente pronunciado. Ahora, si el laudo no está debidamente pronunciado, obviamente que no tiene, no puede reclamar, no puede sostenerse que esté amparado por el efecto de la cosa juzgada. Había, sin embargo, y este también es un argumento de parte de la doctrina, un problema que se planteó en la Conferencia de La Haya, y es que se discutieron durante esta una serie de causales de nulidad. ¿Cuáles podían ser eventuales causales de nulidad? ¿Qué es lo que podría eventualmente hacer que un laudo fuera nulo? Se mencionaron, se analizaron estas. Por ejemplo, una que fue clave y que ha estado en el tapete recientemente en relación también con el tema del STO es la cuestión de la motivación del laudo. A propuesta de, curiosamente, en el mismo proyecto que había presentado Rusia ante la conferencia, se decía que el laudo tenía que ser motivado, que tenía que ser debidamente sustentado o fundamentado. Y eso se sostuvo, se alegó también por parte de algunos miembros de la conferencia, de los representantes ante la conferencia, en este caso particularmente por el representante belga, de Chevalier Descamps, quien decía y explicaba por qué el laudo tiene que ser fundamentado y que tiene que ser fundamentado y que esa era una regla fundamental. Y que si no lo es, el laudo será nulo. ¿Y qué es lo que dice, quién respondió a esto? Uno de el representante de Rusia en esta conferencia, que era precisamente el presidente del Tribunal Arbitral que decidió el laudo de París, el señor Federico de Martens, o Federico Martens. Martens dijo que no era así, que no estaba contemplado en el derecho internacional vigente que los laudos tuvieran que ser debidamente motivados y que no era conveniente poner eso, porque en determinadas circunstancias podría ser políticamente mejor para los árbitros no tener que estar amarrados a la circunstancia de que el laudo debiera ser motivado, porque a lo mejor podían convenir en una determinada solución, pero no estaban en capacidad de exponer los argumentos que podrían de alguna manera debilitar la posición de sus respectivos gobiernos. Este argumento fue respondido por varios miembros de la que hay participantes en la conferencia. En particular, uno de los que criticó esta posición de manera más ácida fue Tobias Asser, representante de Holanda, que después de señalar que era básico, era fundamental que un laudo estuviera bien fundamentado, que entre otras cosas, mire, un laudo es como una decisión judicial, como un silogismo. Entonces, se parte de determinadas premisas y esas premisas son las que permiten llegar a una conclusión. Y una de las premisas en un laudo es precisamente la circunstancia de que esté debidamente sustentado, de que esté motivado. No era este exactamente el argumento que exponía Asser, pero esa es la conclusión a la que uno puede llegar cuando intenta entender por qué un laudo debiera ser motivado o sustentado. Y en su primera exposición, Asser concluyó haciéndole una pregunta precisamente a Federico de Martens. Dígame usted, nómbreme un caso, un ejemplo de un arbitraje, de un laudo arbitral que no esté debidamente sustentado. Y Federico de Martens mencionó dos. El caso del Mar de Bering, el problema de derechos de pesca de focas en el Mar de Bering entre Inglaterra y Estados Unidos. Y dos,
el caso del Alabama, otra controversia entre Estados Unidos e Inglaterra. En el caso del Alabama, tal vez el arbitraje más notable en la historia del arbitraje internacional y probablemente, o no probablemente, según todos los autores, el caso clave, el caso que marca el comienzo del arbitraje internacional moderno. Bueno, menciona estos dos casos, pero resulta que ninguno de ellos correspondía a ejemplos en donde el laudo no estuviera motivado, sino que lo que ocurría allí es que, estando debidamente motivados esos laudos, el árbitro de la parte perdedora, en ambos casos Inglaterra, se negó a firmar el laudo precisamente porque no compartía los fundamentos del mismo. Pero el laudo estaba motivado en ambos casos. Esto es, Martens fue incapaz de mencionar un solo ejemplo de un laudo que estuviera debidamente motivado. Bueno, menciono esto, tal vez hay un texto mío por ahí donde ustedes podrán ver algunos otros ejemplos de por qué los laudos eran motivados y cómo eran motivados desde hacía mucho antes. Incluso se ha sostenido que, por parte de algunos autores franceses, que el laudo arbitral tenía que ser motivado salvo que fuera un arbitraje de reyes. ¿Por qué? Porque en esa época se distinguía entre lo que era el arbitraje soberano, que era ejercido por un rey o una reina o un emperador, y el arbitraje ordinario, en donde quienes intervenían, quienes participaban, no tenían esa condición, y por lo tanto ellos sí tenían que fundamentar su laudo. El problema es que los reyes también lo explicaban. Por ejemplo, en un caso de Venezuela, que es extremadamente interesante, el caso de la isla de Aves, cuyo arbitraje le correspondió a la reina Isabel I de España. Ese laudo está debidamente fundamentado y explica por qué la isla de Aves es de Venezuela y no de Holanda. Señala cómo la serie de incursiones realizadas, por ejemplo, por pescadores de una isla bajo jurisdicción holandesa, la isla de San Eustoquio, los pescadores que viajaban desde la isla de San Eustoquio a la isla de Aves con el propósito de cazar tortugas, y luego regresar a la isla de San Eustoquio, la reina Isabel explica, mire, ese no es un acto de soberanía, eso es un acto que realizaban personas privadas, particulares, en su calidad personal, a título individual y no como un acto de Estado. Por lo tanto, eso no tiene ningún fundamento para atribuirle soberanía a Holanda. Y sigue desarrollando sus ideas la reina y además dice, mira, en el caso de Venezuela, allí ha habido presencia del Estado, ha habido naves oficiales, naves de la Marina de Venezuela, han desembarcado, hayan tomado posesión, han puesto su bandera, hay un puesto de guardia de Venezuela y en la isla de Aves. Bueno, lo único que no había era una oficina de correo, pero había una serie de signos de autoridad estatal allí que son explicados por la reina para los efectos de sostener que esa isla pertenece a Venezuela y no a Holanda. Curiosamente, este laudo es de 1865, dictado por una reina, esto es un arbitraje soberano, y además en 1865, esto es bastante antes de que se dictara el laudo de París. Pero el laudo de la isla de Aves sirve también para otra cosa, porque en derecho internacional comienza a desarrollarse entonces toda una elaboración doctrinaria, una teoría, en torno a qué es lo que hace que un laudo sea nulo. Y algunos autores, por ejemplo, el que da en 1875 en el Institut de Droit International en Bruselas, en su sesión en Bruselas, el señor Levin Goldsmith desarrolló una lista de 11 causales de nulidad de un laudo. 11 circunstancias, 11 razones por las cuales un laudo puede estar viciado, puede ser defectuoso y puede ser nulo. Esto fue, perdón, en 1874.
Al año siguiente, en 1875, el instituto tiene que pronunciarse en relación con este proyecto de Goldschmidt en cuanto a las causales de nulidad de los laudos y las reduce. Dice, no, mire, eso es abrir la puerta a que prácticamente, con tantas causales, está abriendo la puerta a que un laudo pueda ser invocado casi en cualquier circunstancia. Vamos a ser mucho más precisos y la reduce a 4 causales, en donde algunas son tan amplias que han sido llamadas por algunos autores como una cláusula omnibus, una cláusula en que cabe prácticamente todo. Por ejemplo, el elemento clave, el elemento central de estas cláusulas es el exceso de poder o el exceso de jurisdicción, según como lo nombran algunos autores. El exceso de poder, pero el exceso de poder da para tanto que puede incluir casi cualquier cosa. Lo otro que se incluye también, lo que se menciona allí en el proyecto del instituto, es el error fundamental. El error fundamental dice y no dice. Pues primero, no sabemos si se trata de un error de hecho o de derecho. Segundo, no sabemos exactamente qué es lo que se quiere decir con fundamental. ¿Qué es lo que hace que un error sea fundamental y que otro error no lo sea? Y de nuevo, parte de la doctrina entiende que esta es otra cláusula omnibus en donde cabe prácticamente cualquier cosa. A partir de allí, la doctrina comienza a elaborar distintos casos o circunstancias de manera mucho más específica, mucho más precisa. En un trabajo en preparación por parte de quien les habla, yo he logrado identificar 14 casos de nulidad invocados por distintos autores. Y una de ellas es, de nuevo, esta de la falta de fundamentación, la falta de motivación del laudo. ¿Y por qué lo vuelvo a sacar a colación? Porque un autor francés, Louis Cabaret, refiriéndose a esta materia, dice que el laudo de la Isla de Aves es nulo porque está insuficientemente motivado. No dice que no esté motivado, dice que está insuficientemente motivado y que por esa razón el laudo es nulo. De allí ustedes pueden sacar algunas conclusiones respecto del caso que nos ocupa, respecto del caso del Esequibo. No sé si me estoy extendiendo demasiado sobre este punto, pero vamos a dejar allí tal vez el tema de la circunstancia de que lo que produce el efecto de cosa juzgada es en primer lugar un laudo debidamente pronunciado en los términos de la Convención de la Haya y de una serie de tratados posteriores, y segundo, la circunstancia de que la doctrina ha desarrollado una serie de causales de nulidad. Algunos autores mencionan solamente una, otros 2 o 3, y si uno las aglutinara todo, llega a 14 causales de nulidad, que se pueden eventualmente clasificar probablemente en 4 categorías que tienen que ver con la conclusión del compromiso arbitral o con la validez el hecho de que haya un compromiso arbitral, el hecho de que el compromiso arbitral sea válido o el hecho de que el compromiso arbitral esté vigente al momento del arbitraje, etc. Luego, causales de nulidad que tienen que ver con la integración del tribunal, las formas como se constituyó el tribunal. Luego, una tercera categoría que tiene que ver con el proceso arbitral y hechos o circunstancias que podrían hacer que, por lo tanto, el arbitraje fuera nulo. Para terminar con causales de nulidad relativas al laudo mismo, causales de nulidad que son intrínsecas a lo decidido por el tribunal arbitral. Pero, dicho esto, suponiendo que todo esto que estoy señalando es correcto, el problema es cuál es el momento en que se debía haber alegado esa eventual causal de nulidad y ante qué instancia. Es un poco el argumento también de Guyana. Guyana sostiene, mire,
independientemente de que hubiera alguna causal de nulidad, Venezuela no actuó con diligencia, no protestó oportunamente, no llevó esta reclamación ante las instancias competentes y por lo tanto hay aquiescencia o hay estoppel, según como lo queramos ver. El problema es que en ese momento, y fue una de las dificultades o de los problemas que se planteó en la conferencia de La Haya de 1899, como no se pusieron de acuerdo en una instancia para los efectos de conocer de casos de nulidad de un laudo, no señalaron ninguna causal de nulidad. Entonces se dice, como no hay ninguna causal de nulidad en la convención, el laudo no se puede impugnar nunca. No, la convención de La Haya lo que hace es no mencionar ninguna causal de nulidad porque no se pusieron de acuerdo en una instancia internacional apropiada para conocer de esas impugnaciones. Pero la práctica internacional a la que he hecho referencia antes, tanto antes del laudo como después, es que un laudo que no esté debidamente dictado puede ser revisado por instancias judiciales, nacionales o internacionales, por instancias políticas internas o por instancias legislativas internas. Un laudo puede ser revisado. Ahora, y el argumento de Venezuela podrá ser entonces, bueno, mire, es que no había en ese momento una instancia a donde llevarlo. Y es por eso es que durante estos 62 años no lo llevamos a ninguna parte. Cuando se crea la Corte Permanente de Justicia Internacional, tampoco ahí había muchos elementos, entonces quisieran que ésta pudiera conocer de un caso como este, si no era con el consentimiento de ambas partes. De tal manera que no era tan simple la situación de Venezuela para intentar la reclamación ante una instancia internacional. Queda luego el argumento de la aquiescencia. Está bien, no importa, es decir, no había una instancia, pero el hecho cierto es que usted durante 63 años no compareció ante ninguna instancia, no reclamó, no protestó, no impugnó el laudo. Por lo tanto, el laudo ha adquirido efecto de cosa juzgada. Usted ya no puede seguir reclamando. Hay aquiescencia. Bien, pero ¿y si fuera así? ¿Cuál es el efecto del Acuerdo de Ginebra? Porque parte de la doctrina lo que sostiene es que hay una razón, y solo una razón, dicen, para que un laudo pueda ser impugnado. Los autores más radicales, los que sostienen que no hay causales de nulidad. Y esa única razón es el acuerdo de las partes para revisarlo. Si las partes están de acuerdo, el laudo se puede revisar. ¿Y qué es el Acuerdo de Ginebra sino el acuerdo de las partes en cuanto a que, debido a la contención venezolana de que el laudo es nulo, se suscribe un tratado de esta naturaleza para fijar los mecanismos apropiados para resolver la controversia? De tal manera que tal vez la respuesta apropiada de Venezuela a este argumento de Guyana en cuanto a la aquiescencia venezolana es precisamente el Acuerdo de Ginebra. Pero hay un elemento adicional y es un acto unilateral de Guyana, la circunstancia de que quien ha presentado la demanda ante la Corte, y a mi juicio en ejercicio de su derecho, porque así estaba previsto en el Acuerdo de Ginebra y porque esa fue la recomendación, además del secretario general de la ONU. Pero es Guyana quien ha ido a la Corte a pedir que se declare o que se confirme la validez del laudo. Si Guyana pide que se confirme la validez del laudo, la Corte tendrá que examinarlo y tendrá que ver, bueno, a ver, ¿este es un laudo válido o no lo es? Y para eso tendrá que escuchar los argumentos de las partes. Pero tengo la impresión de que ya no sé si me he excedido del tiempo, Gustavo, si puedo decir un par de... Tienes todavía 5 minuticos más, Héctor. O el tiempo que tú quieras, está muy interesante, así que dale. Bien, bien. Podemos hasta las 3 de la tarde, que yo tengo una cita médica. Bueno. Quizá no tanto. Bueno. ¿Qué más se puede decir de esta controversia? Aquí tal vez
hay un punto importante y es la circunstancia de que Venezuela, a pesar de lo que acabo de señalar, Venezuela se ha resistido mucho a comparecer en un procedimiento judicial ante la Corte Internacional de Justicia. Se ha resistido ahora porque, por ejemplo, durante las negociaciones del Acuerdo de Ginebra, quien planteó la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia fue Venezuela. Y quien se opuso y prefirió que quedara de manera más difusa allí fue Inglaterra. Dijo, no, hagamos simplemente una referencia al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, el cual ya incluye, entre otras cosas, la posibilidad del arreglo judicial, y el arreglo judicial puede ser obviamente a través de la Corte Internacional de Justicia. Dejémoslo así, simplemente en esa forma más difusa. Pero no solo eso, sino que cuando se plantea en el Congreso la discusión para los efectos de la aprobación de la ley aprobatoria del Acuerdo de Ginebra, de nuevo allí el canciller de Venezuela señaló expresamente que esto implicaba la posibilidad de tener que recurrir a la Corte Internacional de Justicia para que fuera esta la que decidiera la controversia. Sin embargo, durante mucho tiempo, no solamente ahora en la época de la Quinta República, sino que mucho antes también, había mucha resistencia de parte de la Cancillería venezolana a recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Veían eso como una mala opción. Veían que lo que tenía que hacer Venezuela era negociar. Negociar una solución respecto de la controversia del Esequibo, esto es respecto de la disputa territorial, podía ser más o menos razonable en época de la cuarta o de la mal llamada Cuarta República, entre otras razones porque, primero, Venezuela tenía recursos económicos, podía resolver problemas económicos, desde luego pagar la factura petrolera, como se hizo en algún momento de Guyana. Venezuela tenía una cancillería muy profesional, un servicio exterior altamente profesionalizado, respetado en el mundo, y la posición de Venezuela, dada su sólida democracia, o tal vez no tan sólida como se demostró después, pero da la circunstancia de que en esa época, en ese momento, era una democracia firme, fuerte, tenía mucho respeto también en el exterior. Todo eso hacía que una posición negociadora por parte de Venezuela iba a ser muy fuerte. Iba a tener el poderío económico, tenía el prestigio internacional, tenía respetabilidad, tenía profesionales bien preparados, bien calificados para haber negociado esto. Y curiosamente, durante esa época no se logró absolutamente nada. El mayor logro de la diplomacia venezolana durante todo ese tiempo fue el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es un logro extraordinario para la democracia, para la diplomacia venezolana, entre otras cosas porque nos permitió llegar a este punto en el cual una instancia internacional tendrá que determinar si el laudo es nulo o es válido. Y en lo personal yo creo que es nulo. Y creo que será muy difícil para la Corte Internacional de Justicia, con los argumentos apropiados, poder decir que ese laudo es válido. Sin embargo, en cuanto a la determinación de la frontera, que era lo que estaba planteado en el Acuerdo de Ginebra, resolver la cuestión práctica y resolverla de manera práctica y mutuamente satisfactoria, era el tema territorial. Pero con todo eso, con todo ese peso económico, ese prestigio, esa preparación de nuestros diplomáticos, resulta que fuimos incapaces de lograrlo. No lo pudimos hacer. Esa era la hora de la diplomacia. En el caso de
los facilitadores se designó. Entonces, hubo fundamentalmente dos que eran o tenían formación diplomática, que tenían estudios, la formación sólida en el campo de la diplomacia, como eran Emilio Figueredo y posteriormente Roy Chatterton, bajo este régimen. Pero tampoco, no obstante, toda la formación y toda su preparación no lograron hacer absolutamente nada. Hubo después también allí algunos expertos en derecho internacional, como es el caso de Luis Herrera Marcano y de Fermín Toro. Uno, ambos, si no me equivoco, ya en la Quinta República. Tampoco lograron hacer nada, pero es que tampoco era la hora del derecho internacional, era la hora de los diplomáticos, y no pudieron hacer absolutamente nada, con toda su formación, con toda su preparación. ¿Vamos a estar en mejores condiciones para negociar ahora con una Venezuela empobrecida, con un servicio exterior desmantelado, en donde ya no hay profesionales, sino que hay embajadores políticos y sin mayor formación, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero en general, embajadores políticos. Tercero, cuando resulta que gracias a la iniciativa del presidente Chávez se expulsó del país a la Exxon, que en este momento está en Guyana explorando y explotando los recursos gasíferos y petrolíferos en la proyección de la zona marítima correspondiente al territorio en disputa. Pero no es la única transnacional que está allí. También está la China Corporation, es la NOC, entonces, explotando en la misma zona. Y Canadá, todos en el lado guyanés. Y luego resulta que en esta llamada Quinta República ni siquiera hemos logrado, en apoyo de esta reclamación, el respaldo de Cuba. Cuba está con Guyana y también China. Y por supuesto Estados Unidos. Entonces, si no tenemos poderío económico, si no tenemos capacidad económica para poder ofrecer algo a cambio de una franja de territorio o una solución práctica, si no tenemos respetabilidad internacional, si no tenemos profesionales preparados, ¿cómo vamos a ir a negociar? ¿Y quién va a ser ese negociador? ¿Hay alguien mejor preparado de la gente que había en la época de la Cuarta República, de la estirpe de Ignacio Iribarren o Isidro Morales o Tejera París? O incluso Reinaldo Figueredo. ¿Hay alguien con esa trayectoria y con esa formación que sea capaz de negociar en estas circunstancias? ¿Hay alguna razón para que Guyana, que cree que va a ganar este caso en la Corte, renuncie a la demanda ante la Corte y se sienta a negociar? Entonces creo que no, creo que las mejores opciones las tiene Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, pero para eso tiene que hacer valer sus argumentos, argumentos que van en dos direcciones y hay que tener cuidado porque muchas veces se pierde de vista la circunstancia de que lo que está planteado aquí no es la nulidad del laudo, no. La nulidad o validez del laudo es una primera barrera. A nosotros no nos interesa que se declare que el laudo es nulo. Entonces, simplemente como un fin en sí mismo. No, nos interesa que se declare que el laudo es nulo para que se resuelva la controversia territorial y se determine que ese territorio en disputa es de Venezuela. Y eso supone que nuestros equipos de abogados tendrán que prepararse simultáneamente en los dos campos. Esto es, en demostrar que el laudo es nulo y segundo, demostrar que el territorio del Esequibo es de Venezuela, no con argumentos fantasiosos y absurdos. Escuchaba por allá un señor en una entrevista en el Telesur que decía que el territorio del Esequibo es de Venezuela desde 1498. Bueno, pero si vamos a ir por ese camino, ¿por qué no hablamos mejor de la intercadetera?
y nos remitimos a 1493. Y si vamos a ir con fantasías y con ideas absurdas que no tienen ningún sustento en el derecho internacional, entonces, ¿por qué no invocamos mejor también las predicciones de Nostradamus o algo parecido? No, tiene que haber una preparación sólida para los efectos de demostrar por qué el territorio es de Venezuela. Y eso pasa por lo que en derecho internacional son los títulos territoriales. Algunos de los cuales están planteados ya en el compromiso arbitral que se suscribió en 1897 y que luego han sido también desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia. Pero creo que ya me he extendido más de lo suficiente y me imagino que ustedes querrán tener algún espacio para preguntas. Muchas gracias por escucharme. No, somos nosotros quienes te agradecemos, de verdad, muy esclarecedora tu charla, es sumamente interesante, con argumentos muy sólidos, tratando de abarcar tanto los argumentos de una parte como de la otra, como en definitiva tendrán que hacer los jueces de la Corte, ¿no? No podemos engolosinarnos solamente con los argumentos nuestros, sino que tenemos que saber qué es lo que dicen los otros y tratar de desmontar esos argumentos. Me parece que lo has hecho muy bien y yo creo que la gente ha estado muy interesada y hay algunas preguntas. Yo te preguntaría solamente, aprovechando el abuso que me permite estar aquí en el uso del micrófono, decir, veo pues que conduces tu argumentación hacia que no es el momento ya pues de la negociación. Estamos en la Corte y ya los argumentos son jurídicos y ya la decisión va a ser jurídica. El tema está en que normalmente una sentencia es casi que el todo o nada. Mientras que la negociación permite, digamos, como justamente como que una parte por aquí, otra parte por allá, una solución práctica, como decía el Acuerdo de Ginebra, que no necesariamente todo es para Venezuela ni todo es para Guyana. Pero en cambio, la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia nos conduce a un todo o nada, o ganamos todo o perdemos todo. ¿Qué posibilidades tiene en ese entorno Venezuela de obtener una sentencia favorable, en tu opinión? Bueno, comenzando por lo último, yo creo que muy altas. Primero hay que dividir los dos argumentos, ¿no? Uno, el tema de la nulidad o validez del laudo. Y yo creo que en cuanto a eso, las posibilidades de Venezuela son altísimas. Altísimas, por supuesto. No tenemos que olvidar que en un juicio cualquiera de las dos partes puede ganar. Pero que tenemos posibilidades de perder, claro que podemos perder. Pero si tú me preguntas, ¿no?, ¿qué posibilidades tiene Venezuela? ¿Más posibilidades de ganar que de perder? ¿Más posibilidades de perder que de ganar? Yo diría que en cuanto al primer punto, la cuestión de la nulidad o validez del laudo, las posibilidades de Venezuela son, si hay que cuantificarla o si se pudiera poner en términos matemáticos esto, yo diría que 70-30. 70% de posibilidades de que Venezuela gane en la cuestión de la nulidad del laudo, 30% de que pierda con buenos argumentos. Con buenos argumentos, nada de conspiraciones y teorías raras que se han sugerido por ahí. No, podría argumentarse bien y decir, no, mire, este laudo es válido por esto y esto. Pero en mi opinión, las posibilidades, las mejores posibilidades, la mejor opción la tiene Venezuela. Quiero señalar que, de hecho, en Guyana ya se comienzan a escuchar algunas voces disidentes que dicen que fue un error llevar este asunto a la Corte. Segundo, en cuanto, de nuevo, respecto de las posibilidades, en cuanto al otro elemento, esto es el territorio, ¿qué ganamos si la Corte dice que el laudo es nulo, pero dice que todo el territorio es de Guyana? Entonces, ahí yo creo que sería tal vez la hipótesis más terrible, porque sería nadar demasiado para morir en la playa, ¿no? Por eso es que creo que los abogados venezolanos tienen que estar preparados en las dos cuestiones centrales que son el objeto de la controversia. Y creo que en materia de los títulos territoriales hay dificultades para ambas partes, entre otras cosas porque el derecho internacional, el elemento clave, el elemento central que constituye un título soberano sobre el territorio es la ocupación efectiva. Y ni Holanda, antes de que llegaran los ingleses, ni España, antes de que
esto pasara a ser un territorio venezolano, tienen pruebas sólidas y concluyentes de que estaban allí, en ese territorio. Los holandeses, todo lo que pueden demostrar, o los ingleses o los guyaneses, todo lo que pueden demostrar es que los holandeses se establecieron en 3 colonias, en Berbice, Demerara y Esequibo, las cuales estaban situadas en la cordillera, en la costa atlántica y esencialmente hacia el este del río Esequibo, salvo algunos mapas en los cuales se ve un pequeño asentamiento prácticamente en la boca del Esequibo, pero no hacia el sur. O sea, hacia el sur ellos no pueden demostrar absolutamente nada. De manera que es un poco problemático para ambas partes. Sin embargo, creo que es más problemático para Guyana que para Venezuela, entre otras cosas porque si el elemento clave, el derecho aplicable es el compromiso arbitral de 1897, resulta que ese compromiso arbitral hace referencia a la cesión territorial que le hizo las Provincias Unidas de los Países Bajos a Gran Bretaña en 1814. O sea, fija una fecha crítica que tenía que haber examinado el tribunal arbitral y que no lo hizo, pero al mismo tiempo fija un elemento central. Esto es la circunstancia de que se trataría, lo que estaba en disputa eran territorios que Holanda, o los Países Bajos, le habría cedido después del término de las guerras napoleónicas a Inglaterra. Una cesión territorial. Pero si eso es el elemento clave, Inglaterra no podía reclamar nada más de lo que Holanda poseía en ese momento. Y lo que históricamente poseía eran 3 asentamientos en la costa y al lado oriental del río Esequibo, salvo, repito, algunos mapas que sitúan un asentamiento en la boca del Esequibo. Salvo eso. Hacia el sur, 0. Pero, creo que esto puede también plantear para el tribunal otro problema que tiene que ver con la circunstancia de que ninguna de las dos partes pudiera probar exactamente una ocupación efectiva en esos territorios y por lo tanto que no pudiera probar un justo título. ¿Y qué es lo que tendría que hacer o qué es lo que podría eventualmente hacer el tribunal en esa hipótesis? Bueno, hay precedentes judiciales similares. Uno de ellos es el caso de la isla de Palmas, entre Holanda, una controversia entre Holanda y Estados Unidos, los Países Bajos y Estados Unidos, en donde el árbitro, que era un juez suizo, Max Huber, dijo que en ausencia de un justo título por cualquiera de las dos partes, él tendría que remitirse a quien estaba en capacidad de exhibir un mejor título. Y creo que en una situación como esta, quien tiene un mejor título y quien puede demostrar un mejor título es Venezuela. De manera que esas son las opciones que tienen allí las partes, ¿no? Pero hay otra cosa que tú señalabas al comienzo de tu pregunta en relación con las posibilidades de negociar y el hecho de que en un caso judicial uno se está jugando al todo o nada. No necesariamente cuando se trata de delimitar fronteras. Por supuesto, nos jugamos al todo o nada con la cuestión de la validez del laudo. Si dicen que el laudo es válido, ese es el fin de la controversia, se acabó la discusión, hay que ejecutarlo y punto. Si dicen que el laudo es nulo, pasamos a determinar qué o cuánto territorio pertenece a unos u a otros. Y el problema aquí es ciertamente que ese tipo de cosas normalmente se ajustan mejor en una negociación que en un arreglo judicial. Además, hay aquí un problema también para la Corte. La Corte ha dicho que ella es competente para conocer este caso porque el Acuerdo de Ginebra le da competencia para ello. Porque el Acuerdo de Ginebra, en el artículo 4, dice que
Si las partes no llegan a ponerse de acuerdo, el secretario general escogerá el medio de solución. Y eso es lo que hizo el secretario general. Escogió como medio de solución la Corte Internacional de Justicia. Y a partir de eso, la Corte dice, nosotros somos competentes. Pero hay un problema, que el Acuerdo de Ginebra dice que el propósito de este es que las partes lleguen a un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio. Ahora, la Corte tiene competencia, ¿de acuerdo? Pero la Corte puede dictar una sentencia en la que determine un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio. Las sentencias judiciales nunca dejan conformes a una de las partes. Las sentencias judiciales están para determinar cuál es el derecho aplicable, no para buscar soluciones de compromiso. ¿Puede hacer esto la Corte? ¿Puede la Corte entrar a determinar cuál es el territorio de unos o de otros sobre la base del Acuerdo de Ginebra? En mi opinión, no. Lo puede hacer porque su sentencia dice que tiene competencia para eso, pero me gustaría verlo, me gustaría ver cómo lo hace. Creo que es complicado. Y creo que allí se le abren, simplemente allí tendrá que optar por alguna otra salida. ¿Cuáles son esas otras soluciones? Uno, la Corte podría decir, bueno, miren, hemos determinado que el laudo es nulo. Y la consecuencia lógica y necesaria de la nulidad del laudo es que la situación se retrotrae al momento anterior a dictarse el laudo. Por lo tanto, en los términos del compromiso arbitral de 1897, tiene que constituirse un nuevo tribunal arbitral y ese nuevo tribunal arbitral, ciñéndose a las reglas del compromiso arbitral de 1897, tiene que determinar por dónde pasa la frontera. Esa es una opción que tiene. En segundo lugar, la Corte podría optar por decir, bueno, mire, hemos llegado a un punto en que nosotros tenemos competencia, pero no tenemos, pero ya esto dejó de ser una cuestión jurídica y de acuerdo con el artículo 36 y el artículo 38 del Estatuto de la Corte, nuestra función es decidir las controversias jurídicas que se nos sometan y esta parte de la controversia no lo es. Esta es una controversia política donde las partes tienen que ponerse de acuerdo ellas. Por lo tanto, como nosotros no somos la instancia apropiada para decidir, le devolvemos el caso al secretario general para que éste escoja un otro medio para los efectos de resolver esta parte de la controversia. La cuestión del laudo, de la nulidad del laudo ya la decidimos, pero para que el secretario general, él, escoja otro medio. Esa sería una segunda opción que tendría la Corte. La Corte podría hacer otra cosa, en los términos del Acuerdo de Ginebra. Podría decir, mire, bueno, hemos llegado a este punto en donde la controversia ya dejó de ser jurídica y por lo tanto no la podemos resolver nosotros en los términos que señalan los artículos 36 y 38 del Estatuto de la Corte y por lo tanto le devolvemos el caso a las partes para que ustedes, Guyana y Venezuela, decidan en los términos del Acuerdo de Ginebra. Pues esto es, busquen un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio para los efectos de la frontera. La cuestión de la nulidad del laudo ya se decidió para esos efectos. Eso tiene, por supuesto, también otras connotaciones, ¿no? Tú decías, es mucho más fácil llegar a una solución en donde no lo perdemos, no ganamos todo, pero tampoco lo perdemos todo en una negociación. El gobierno ha sido muy terco, a mi juicio, en insistir en que tienen que salir de la Corte y tienen que ir a una negociación. Eso, mire, yo no creo que Venezuela lo vaya a hacer, Guyana, perdón, que lo vaya a hacer. Lo que lo vaya a hacer están, entre otras cosas, porque están convencidos de que ellos van a ganar en la Corte. Además, la negociación plantea un problema también para las partes, ¿no? Porque si vamos a una solución de compromiso, mire, dennos, como estuvo planteado en algún momento, una opción en donde se le daba alrededor del 10% del territorio, entre 5.000 y 15.000 kilómetros cuadrados del territorio que vendría a ser, en su expresión máxima, el 10% del territorio en disputa. Si eso estuvo planteado, supongamos que volvemos a eso. Y Guyana dice, está bien, nos sentamos en la mesa de negociación y nosotros le damos a ustedes, a Venezuela, el 10% del territorio
con una franja, con una proyección tal o cual sobre el Atlántico, y esto resuelve el compromiso. ¿De acuerdo? Bueno, eso plantea un problema. Imaginémonos que estuviera vivo el señor Lara Peña o alguien. ¿Sí? Van a decir que eso es una traición a la patria. Van a decir que hemos renunciado al 90% del territorio aquí en Venezuela. Y allá en Guyana los van a acusar también de traición a la patria y van a decir que ellos han renunciado al 10% del territorio. ¿Habrá algún dirigente político que esté dispuesto a pagar el costo de tener que quedar como traidor porque se dio parte del territorio? Creo que no. Pero suponiendo, bueno, pero mire, de cualquier forma, entonces lo más sensato, lo opcional, es que haya un compromiso sobre el territorio. Además lo dice el Acuerdo de Ginebra. Y eso lo ha buscado Venezuela en algún momento. No se consiguió, pero eso pareciera ser lo que cuenta, eso es lo importante. Bien, pero eso, si nosotros estamos empeñados en una solución negociada, la mejor estrategia, y no sé si es bueno decirlo aquí en este foro o no, pero digamos, la mejor estrategia, si queremos sentar a Guyana a negociar, no sería presentando nuestras cartas sobre la controversia jurídica. No vamos a presionar más a Guyana para llegar a una negociación si le mostramos que no hay ninguna forma de que la Corte pueda declarar que ese laudo es válido, y si le demostramos que los mejores títulos territoriales los tiene Venezuela. ¿No sería esa una forma de obligar a Guyana a que diga, bueno, mire, un momentito, vamos a retirar la demanda y mejor negociamos? Pero en la forma como se está haciendo, yo creo que no. Por el camino que van, no. Entonces, la única forma tal vez de presionar a Guyana para negociar, creo que es sentándonos en la Corte Internacional de Justicia y presentando nuestros argumentos jurídicos, que Venezuela los tiene, y creo que son sólidos, creo que son muy buenos. Precisamente, Héctor, en relación con eso, hay una pregunta del profesor Serpa, de Ángel Serpa, que siempre está aquí acompañándonos y haciendo preguntas interesantes, ¿no? Y tiene que ver justamente, imaginemos que efectivamente el laudo es nulo y que hay que entrar al fondo de quién tiene razón, o sea, de quién es de quiénes son, de qué país son esos territorios, ¿no? Entonces él se plantea sobre la validez, una duda sobre la validez del convenio de la segunda década del siglo XIX como posible origen del dominio no inglés en el Esequibo. Y se pregunta que si habrá un precedente en la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, en el caso de Nicaragua versus Colombia. No sé si te queda claro, Héctor. Bueno, lo que pasa es que el convenio al que se refiere es un convenio de noviembre, del 18 de noviembre de 1850, fue simplemente un convenio mediante el cual las partes acordaron parar allí sus reclamaciones. Y el único efecto que tiene es que impedía que Inglaterra pudiera hacer reclamaciones que fueran más allá de lo que estaba reclamándose hasta ese momento. Hasta ese momento llegaban a una línea X, la línea Rosebery, si no me equivoco, y no podían pretender decir, bueno, mira, ahora queremos más, todavía más que eso. Entonces, ese era el efecto que tenía el acuerdo de 1850. Yo creo que la importancia del acuerdo de Ginebra tiene que ver más bien con un elemento adicional para los efectos de determinar la nulidad o validez del laudo. La circunstancia de que el laudo tendría que haber examinado concienzudamente todos los elementos jurídicos para determinar que el territorio era de una u otra parte. Y uno de los elementos que tendrían que haber analizado era precisamente esto, el acuerdo de 1850, que congelaba las reclamaciones en el punto en que se encontraban en ese momento. Y no lo hizo. Entonces, y le concedió a Gran Bretaña una extensión de territorio bastante más allá
de lo que marcaba el compromiso de 1850. Pero es que antes de eso, antes de llegar al compromiso de 1850, está la referencia que se hace en el tratado arbitral al tratado de 1814 entre los Países Bajos e Inglaterra, ¿no? Eso ya era un elemento importante que el tribunal tendría que haber analizado y no lo hizo. No sabemos si falló porque todos esos territorios eran de Holanda y le fueron cedidos en 1814 a Gran Bretaña, o no, porque no lo dice, no lo analiza, no lo examina. Bueno, mira, Héctor, hay varias, la gente se entusiasmó y te están haciendo muchas preguntas, de tal manera que, bueno, vamos a ir, tratar de hacerlo más brevemente, porque si no vas a perder tu cita con el médico y no queremos eso. Entonces, mira, hay una que vienen de YouTube, una, de tipo procesal. Venezuela todavía puede presentar objeciones preliminares u otro tipo de recurso ante la Corte Internacional de Justicia antes de entrar a estudiar el fondo del asunto. Puede hacer algún tipo de planteamientos previos. Sí, Venezuela, el momento para haber presentado cualquier objeción, particularmente en relación, por lo menos en relación con la competencia, era en la fase jurisdiccional. Esto es cuando Guyana presentó su demanda y esta le fue notificada a Venezuela. A partir de ese momento se le concedió un plazo a Venezuela para que presentara sus alegatos e hiciera sus observaciones. Y allí era, en la contestación de la demanda, es cuando Venezuela tendría que haber formulado sus objeciones, o incluso antes de la contestación de la demanda. Pero Venezuela no hizo nada de esto, sino que dijo que no reconocía la competencia de la Corte y no compareció en las audiencias. Y la Corte, por propia iniciativa, dijo, bueno, de acuerdo con el artículo 53 del Estatuto, nosotros tenemos que examinar si somos competentes o no. Hizo ese análisis y dictó una sentencia sobre jurisdicción y dijo que es competente, y que es competente para dos cosas. Uno, determinar la nulidad o validez del laudo, y dos, la cuestión conexa referida a la determinación de la frontera definitiva entre Guyana y Venezuela. Luego, Venezuela siguió insistiendo en que no reconocía la competencia de la Corte. Hubo incluso allí algunas acusaciones de que la sentencia estaba cantada, que los jueces eran corruptos y que no se podía confiar en esa Corte, y que la sentencia sobre el fondo también ya estaría dictada, sin que nunca se presentaran pruebas serias de que eso era así. Posteriormente, el 7 de julio, Venezuela decidió comparecer ante la Corte y presentó una excepción, esta vez no de competencia, porque ya la Corte ya había dicho que era competente, pero dijo, bueno, usted, Corte, decidió sobre la competencia, pero no ha decidido sobre la admisibilidad de la demanda. Y presentó una excepción de admisibilidad de la demanda, que se fundamenta en la circunstancia de que falta una parte indispensable en el procedimiento, que tendría que haberse demandado conjuntamente por Guyana e Inglaterra, porque Inglaterra, bueno, cuando digo Inglaterra me estoy refiriendo al Reino Unido, que el Reino Unido es parte indispensable en el procedimiento y que como no está allí, entonces la demanda es inadmisible. Creo que es una estrategia equivocada. Creo que con esto lo único que podía ganar Venezuela es unos meses más, entre 5 y 8 meses más, para preparar, antes de que vence el plazo para presentar la contramemoria. Pero 5 u 8 meses más no hacen ninguna diferencia en una controversia que ya tiene casi 2 siglos. En una controversia que nosotros conocemos suficientemente bien. Usted le pregunta a cualquier venezolano y le va a hablar del memorándum de Males Pruebos, le va a hablar del señor Federico de Marten, que estaba vendido o lo que sea, le va a hablar de que ese fue un fallo amañado, que fue una solución de compromiso, pero no de derecho. En fin,
Conversa usted con cualquier venezolano y tiene una explicación probablemente no muy atinada a veces en cuanto a qué es lo que pasó allí, ¿no? Y cuál es el valor de tal o cual argumento. Por ejemplo, cuál es el valor o no del memorándum Maleprego, por mencionar algo. ¿Ya? Pero esta es una controversia, lo que quiero decir, que ya tiene demasiado tiempo. Que los venezolanos, a nivel ciudadano y, por supuesto, a nivel de la Cancillería, conocen perfectamente bien. Ya la han estudiado, ya la han examinado. ¿Para qué queríamos 5 u 8 meses más? Necesitamos más tiempo para pensar y analizar. A ver, un momentito, ¿será que el laudo es nulo? Y si lo es, ¿por qué causales? ¿No hemos tenido suficiente tiempo? ¿Será que el territorio en disputa es de Venezuela y los árbitros se equivocaron? Es decir, no tenemos argumentos ya bastante añejos en relación con esos argumentos, con esos puntos. Yo creo que eso no servía para nada. Y en cuanto a otras excepciones preliminares que pudieran presentarse ahora, ya no. Ya pasó el momento. Eran hasta en los 3 primeros meses que tenía el Estado para presentar su escrito de contramemoria, podía, de acuerdo con el reglamento de la Corte, presentar alguna objeción adicional. Y eso es lo que hizo. Una objeción, además, que se presentó como objeción de admisibilidad, pero que según Guyana, o según los abogados de Guyana y según algunos otros expertos, no solamente los abogados de Guyana, en realidad se confundió porque es, en efecto, una excepción de competencia y que probablemente tendrá que ser rechazada por la Corte. En lo personal, yo preferiría que se rechace, porque si supongamos que Venezuela gana y se determina que sí, efectivamente, el Reino Unido tiene que estar sentado ahí, ¿no? Porque es lo que hemos ganado, señor. Entonces, en este momento estamos litigando en contra de Guyana con los recursos económicos que tiene Guyana, más un aporte de 15 millones de dólares que hizo la Exxon para los efectos de financiar este proceso, y con un equipo formidable de abogados de Harvard, profesores de Harvard, profesores de Londres, profesores de universidades canadienses de inmenso prestigio, en fin, gente tremendamente preparada. Incluso los mismos abogados guyaneses, si ustedes asistieron a las audiencias, gente tremendamente preparada. En el caso de, por ejemplo, Carl Greenwich, el agente del Estado que habló en las audiencias, más el agente alterno, Shida Rampal, probablemente las personas que mejor conocen la controversia del Esequibo desde el lado de allá, por lo menos. Probablemente los guyaneses más preparados en esta materia. Y resulta que nosotros no tenemos un equipo del mismo nivel. No estamos a la misma altura de esos profesionales. Entonces, y después de haber escuchado los alegatos, la impresión que queda, y los argumentos parecen ser bastante claros en cuanto a que esa excepción preliminar tendría que rechazarse. Pero si se acepta, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar a alegar ante la Corte, litigando simultáneamente con el equipo de abogados que tiene Guyana y además con un equipo de abogados que designa el Reino Unido, que no son malos en derecho internacional, ¿eh? Tal vez habría que decir que son los mejores en derecho internacional. Es decir, no son ellos los fundadores, pero son ellos los que le dieron forma y contenido. Vamos a litigar en contra de ellos. Eso es lo que queremos. Es decir, eso ciertamente no nos favorece. Y más bien la excepción preliminar esta, yo creo que nos ha perjudicado y quedamos mal en cuanto a que nuestros argumentos no estuvieron suficientemente bien articulados, bien presentados, no eran sólidos, obviamente, y eso nos desacredita ante la Corte y ante la comunidad internacional, y desacredita la legítima reclamación de Venezuela. Ese es el problema con la excepción preliminar. No es que la vayamos a perder, es perderla no tiene mayor importancia porque es
incidente sin mayor importancia, sin mayor relevancia, que además, en lo personal, yo prefiero que perdamos. Héctor, hay una pregunta específica hacia ti. ¿Venezuela tiene tiempo suficiente tras haber perdido tanto para presentar una defensa ajustada a la seriedad del asunto? Sí, yo creo que todavía hay tiempo. Es decir, desde luego, cuando se interpuso la excepción preliminar, faltaban 9 meses para presentar el escrito de contramemoria. 9 meses. Y a esos 9 meses habrá que sumarle el tiempo que transcurra desde hoy hasta el momento en que la Corte dicte su sentencia sobre la excepción preliminar. Entonces, probablemente en enero, más allá de marzo no, pero digamos en enero, febrero, pongámosle febrero, pues esos son 2 meses más, o sea, 9, serían 11 meses, digamos 10 meses, bueno, 10 meses es mucho tiempo para... Por supuesto que es un caso que requiere estudiarlo bien, requiere de profesionales preparados y requiere de una dedicación a tiempo completo. Las 25 horas del día durante los 8 días de la semana. Pero creo que hay tiempo para hacerlo. Mire, el plazo que se le dio a las partes para presentar sus escritos de memoria y contramemoria fue de 1 año para Guyana, y cuando se presentara la demanda de Guyana, cuando se venciera ese plazo, 1 año más para Venezuela. Es un plazo inédito. Nunca se les había dado a las partes tanto tiempo. Se dio ese plazo porque en una audiencia con la presidenta de la Corte, Venezuela alegó que necesitaba por lo menos 1 año porque este era un caso muy complicado, como si los demás casos no lo fueran, como si las demás controversias que llegan a la Corte Internacional de Justicia fueran pan comido. No, pero resulta que en los otros casos se han fijado lapsos de 3 o de 6 meses. Y en este caso se fijó 1 año. Y en el peor de los casos, a Venezuela en este momento le quedan 10 meses. 10 meses para preparar su escrito de contramemoria. Yo creo que sí, yo creo que hay tiempo para hacerlo. Otra cosa es que hay que conformar un equipo preparado, ¿no? Es decir, miren, si vamos al Mundial de Fútbol tenemos que buscar los mejores jugadores de fútbol, no de dominó o de bolas criollas. Y segundo, si eso supone, tenemos que formar un equipo amplio, grande, de especialistas en derecho internacional, porque no vamos a ir a hablar de derecho civil o de derecho administrativo, ni mucho menos de derecho penal. Vamos a discutir de derecho internacional público. Pero tenemos que tener mucho cuidado en que aquí también se necesita expertos de otras áreas que van a alimentar a esos expertos en derecho internacional. Necesitamos historiadores, geógrafos, diplomáticos, etcétera, etcétera. Necesitamos un equipo grande. Y hasta donde yo sé, eso no se ha hecho, no se ha formado. Héctor, hay otra pregunta también que hizo el mismo participante, Wilfredo Monsalve. Venezuela participó en el procedimiento incidental de objeciones preliminares, pero lo hizo con ciertas reservas respecto al fondo. ¿Esto igualmente da lugar a la figura del forum prorrogatum? No, no. En la parte de jurisdicción, no sé si se refiere a la primera parte o a la parte de la excepción preliminar planteada por el Estado. En la fase de jurisdicción, Venezuela no participó. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la vicepresidenta asistió a algunas reuniones con el presidente de la Corte en donde le dijo que no, Venezuela no reconocía la competencia de la Corte. Y en una de esas reuniones le entregó un memorando en donde iban la argumentación de Venezuela de por qué la Corte no es competente. Ese memorándum iba acompañado también de un anexo, que es prácticamente una relación histórica de la parte diplomática de la controversia esta, que creo que era un documento interno de la Cancillería y que debió haberse conservado como eso, un documento interno de Cancillería. Entonces se dicen una serie de cosas que no tienen ninguna relevancia con la controversia, que no quitan ni ponen absolutamente nada. Creo que ese documento sobraba. Además,
tal vez bastaba con el memorando. El memorando lo que hacía era exponer una serie de argumentos de por qué la Corte no era competente. Esos argumentos estaban torpemente presentados y fueron respondidos por la Corte uno por uno y desmantelados uno por uno, prácticamente descuartizados cada uno de esos argumentos que primero no correspondían a lo que ha sido la política de la Cancillería tradicionalmente, de la Cancillería venezolana, sino que eran una serie de cosas que se le ocurrió a alguien por allí, que eran cosas absolutamente absurdas y descabelladas, y que fueron desestimadas por la Corte. Cuando ustedes lean la sentencia de la Corte, verán allí cómo desmenuza cada uno de esos argumentos y los rechaza en forma bien razonada. Tal vez hubiera bastado entonces simplemente con decir que la Corte no reconoce, que Venezuela, perdón, no reconoce la competencia de la Corte y dejar a la Corte que examinara, bueno, por qué razón podría ser que nosotros no tenemos competencia. Dejarles a ellos la tarea de investigar y buscar qué es lo que había o qué es lo que no había. Eso es lo que hizo. Y en la segunda fase, Venezuela ya compareció en la parte esta de excepciones, cuando se planteó la excepción preliminar. Al momento de presentarla, Venezuela ya está aceptando la competencia de la Corte. No solamente eso, Venezuela designó al juez ad hoc, a un belga, Philippe Couvreur. Segundo, designó también a su agente, a un historiador, el embajador en Naciones Unidas, Samuel Moncada, que honestamente no sé si sabe realmente de esta controversia, ya no digo como experto en derecho internacional, sino que incluso como historiador. No es de los historiadores que hasta donde yo sé han examinado y han estudiado esta controversia, ¿no? Y luego designó a dos agentes alternos, o coagentes. Entonces, designó al embajador Félix Plasencia, que es embajador en este momento en Bogotá, lo cual me imagino que es una tarea a tiempo completo, que probablemente le impedirá estarse ocupando de las dos cosas, o una de dos, o es embajador en Bogotá o es coagente en el caso ante la Corte. Y tercero, designó también como agente a una profesora de Derecho Penal, la profesora Elsie Rosales. Eso es lo que tenemos. Pero Venezuela ya está en la Corte. Héctor, ahí han habido otras preguntas que yo deliberadamente había saltado un poco, excusándome con quien la formuló. No tengo su nombre, solo un alias, Hidden Damian, pero eran temas sobre los cuales tú habías tratado, pero de repente quisieras añadir algo, ¿no? Uno es sobre la posible justicia de considerar que Venezuela tenía razón en no querer asistir por ante la Corte Internacional de Justicia, debido a que ella es susceptible a presiones y a influencias de terceros, ¿no? Como estados o transnacionales, ¿no? Tal como se está viendo ahora. Tú justamente algo dijiste al respecto. Esa fue una de las observaciones de esta persona, y luego la otra es, visto el currículum y las habilidades de los abogados que defendieron a Venezuela ante la Corte, no sé a cuáles se refieren, cree que tenemos sólida base para esperar que la Corte decida que el lado es nulo. Ya tú algo dijiste al respecto, pero no sé si quisieras añadir algo. Bueno, comenzando por lo último, no, yo creo que con este equipo de defensa, lo único que podemos esperar es una derrota anunciada. Es decir, no otra cosa. Con este equipo de defensa vamos al descalabro. Entonces, vamos mal, vamos por mal camino con este equipo de defensa. Segundo, en cuanto a la desconfianza en la Corte, ese es un argumento que se ha hecho mucho. Se ha hablado de es lo que yo he llamado la teoría de la conspiración. Algunos de los
los autores de esta tesis hablan de que hay una conspiración internacional en contra de Venezuela desde la Corte. Y se dice que los jueces de la Corte están pagados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, o si no, que reciben instrucciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora, mire, me resultan argumentos realmente infantiles y extraños. Primero porque yo no sé si ustedes recuerdan el caso Nicaragua-Estados Unidos, el caso de los contras, donde Nicaragua demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Y resulta que Nicaragua ganó. Y no ganó por poco. Ganó por goleada. Ganó en forma abrumadora. No solo eso, sino que fíjense, Nicaragua, la misma Nicaragua, que ciertamente no es uno de los acólitos de los Estados Unidos en este momento, con una dictadura desprestigiada, resulta que demanda a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia y ganó. ¿Cómo es que gana Nicaragua entonces si la Corte está manejada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos? ¿Cómo es que ganó Nicaragua? Ahora, si la Corte Internacional de Justicia está manejada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la sentencia de jurisdicción que dictó la Corte está amañada, que, perdón, es una sentencia de 12 votos en contra de 4, ¿ah? 12 votos en contra de 4. Y bien argumentada y bien razonada. Entonces, a ver, aparte de billetes para pagar a los jueces, para comprar a los jueces de la Corte, el Departamento de Estado también tiene buenos abogados que son capaces de elaborar una muy sólida argumentación para demostrar que la Corte tenía jurisdicción. Pero no solo eso. Si yo no sé si la persona que formuló la pregunta sabe que uno de los jueces que votó a favor de la competencia de la Corte, esto es, en contra de Venezuela, fue la juez Chu, de China. O sea, la juez Chu, de China, forma parte de esta conspiración internacional en contra de Venezuela. Mire, seamos serios, la Corte Internacional de Justicia es probablemente el tribunal más respetado y más respetable que haya en el mundo. No es comparable a un tribunal de parroquia en Venezuela o al Tribunal Supremo de Justicia, si usted quiere. No es así como se manejan las cosas en la Corte Internacional de Justicia. Es un tribunal respetable. Y seamos serios, elaboremos nuestros argumentos y llevémoslos allí para que decidan y tengamos la seriedad y la responsabilidad de después. Si no hemos sido capaces de convencer a la Corte, no vengamos a decir que es un tribunal vendido. Bueno, Héctor, hay una última pregunta que también te quiero formular. Es una opinión en realidad lo que te están pidiendo, ¿no? Lo está haciendo William Méndez desde YouTube. Dice, para acudir ante la Corte yo sigo insistiendo interamericana, la Corte Internacional de Justicia, los venezolanos debemos unirnos monolíticamente en torno a una sola estrategia. Pero surge una pregunta, ¿el régimen tiene voluntad política para ello? ¿En tu opinión? Yo creo que, bueno, se ha consultado a determinados sectores, particularmente puedo decir que a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales se le ha invitado a participar en algunas reuniones, en algún momento también a la Academia de la Historia, y hasta donde yo sé también a otros sectores de la sociedad civil. Más o menos se ha compartido alguna información con sectores del país. En algún momento desde el gobierno han pedido, en lo personal, a mí me invitaron a participar en el equipo de defensa. En ese momento yo no lo podía hacer. Tenía en ese momento un asunto mucho más importante del cual ocuparme y no podía aceptar y dije que no. Y en ese mismo momento nos pidieron otros nombres, pero nos estaban pidiendo nombres a la academia
de Ciencias Políticas, y como tal academia nosotros no podíamos dar esos nombres, y privadamente tal vez podríamos haberlo hecho o podríamos hacerlo. Entonces, creo que ha habido intención, entre otras cosas, porque tengo la impresión de que el gobierno está asustado. Creo que el gobierno quisiera hacer las cosas bien y quisiera salir bien parado en esta controversia, pero la forma como lo está haciendo no va en ese camino. Entonces, se están haciendo mal. Es posible que lo quieran hacer bien, pero lo están haciendo mal. Y creo que aquí efectivamente un elemento clave es la unidad nacional, el hecho de que todos estemos detrás de la bandera de Venezuela, por ponerlo de alguna manera. Yo no soy chauvinista y nunca lo he sido, ni estoy propiciando que sea esa nuestra posición, pero este es un asunto de Estado, y creo que todos los venezolanos deberían estar detrás de esta causa, que creo que es justa, pero eso importa también, que el gobierno tiene que cuidar algunos gestos y algunas actitudes. Por ejemplo, en las últimas audiencias ante la Corte Internacional de Justicia para conocer de las excepciones preliminares, se llevó una delegación muy grande allí. Pero no estoy seguro de que haya sido la gente adecuada. Primero, no eran los profesionales adecuados, no eran los profesionales idóneos los que estaban allí. Allí deben haber estado profesores de Derecho Internacional, historiadores, geógrafos, etcétera, y diplomáticos. Eso es y diplomáticos que conozcan el caso, ¿no? El caso, por ejemplo, de Sadio Garavini, probablemente una de las personas que mejor conoce este tema, el caso de Víctor Rodríguez Cedeño, en fin. Entonces, gente que conoce el tema, no diplomáticos por diplomáticos y no historiadores por historiadores, gente preparada. Y luego creo que también, además de la formación del equipo profesional, tenían que haber cuidado un poco de quién llevar, quién va, quién forma parte de esa delegación. Y allí yo creo que deberían haber sido un poco más cuidadosos e incorporar a gente de la oposición política, y eso no lo hubo, y gente de distintos sectores de la sociedad civil, por ejemplo, rectores de las universidades, por mencionar algo, ¿no? Es decir, el presidente de Fede Cámaras, el presidente de alguna asociación sindical, en fin, para que fuera la sociedad civil, los presidentes de las academias, en fin. Entonces, creo que eso no se cuidó, y creo que era importante. Bueno, Héctor, la verdad que ha sido sumamente enriquecedora tu charla esta mañana. Estamos abusando un poco de ti, sabemos que tienes otros compromisos posteriores, pero te queremos agradecer infinitamente pues, tu participación en el día de hoy. Sabemos pues, tu disposición de estar siempre al lado del Instituto de Derecho Público, y en temas como esto, pues que se ve que manejas con absoluta solidez y prestancia, ¿no? Hay unas cuantas felicitaciones que te llegan. Qué lujo de ponente y de conferencia, dice el profesor Antonio Silva. También la profesora Flavia Pesciferti manda felicitaciones, está súper agradecida y impresionada favorablemente por tu charla. Y bueno, entonces no me queda pues nada más sino de nuevo agradecerte y seguir conversando sobre las otras cosas que vamos a seguir haciendo por aquí, ¿ok? Pues tengan todos ustedes también un muy buenas tardes ya a estas alturas, y les quedo agradecido por haber estado presentes, y los invito para las próximas actividades que les anunciaremos oportunamente. Muy buenas tardes. Y muchas gracias a todos ustedes. Saludos.